It's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. I just wanna feel alive. En lo mismo, la misma vida que esta. Todo bien, jijiji. Pero aquí ya se encuentran con la Magic. Entonces aquí al encontrarse en la Magic ya están en el punto de entre el lado A y el lado B. Aunque me gusta donde está, pero podría ser antes de este. ¿Para qué? Para que ese sea como que el mensaje que se está viendo. Y el otro y el... Y luego quedar este. Ay, no. No. Creo que sí está bien ahí. Va llegando. Todavía faltan ver si los de Suga tienen alguna conexión para aquí. Ajá. Bueno, de que tienen conexión, sí, pero hay que ver en qué lugar van a ir. Y si reacomodando a esos es que van aquí, como... Y es que aparte para como vamos soltando la historia. Porque hay videos en los que se puede escribir mucho para que no se escriba como que en todos, como en los que sí, Blood, Sweat, Tears y todos esos relajos que sí tienen como que cada uno su descripción, porque pues es mucha información y a la vez está dividida o seccionada en los videos por tener unas tomas u otras tomas. Pero acá yo creo que sí está bien así la secuencia de los hechos. Al final de cuentas es lo mismo, es lo que se dijo, tanto aquí como aquí. Y se entiende si te pones a ver un poquito más los temas relacionados con, como que sí te hace sentido todo. Por eso te digo, ¿cómo le vamos a poner ahí? Yo ahorita lo puse como lado A y lado B. Sí. Pero el lado B de todos modos hay que poner. Se le puede poner ahí como el de apego o menos tanto, pero solo le ponemos a a esta fracción de estas. Ay, es que como si es un mixtape, sí se puede manejar, sí lo podemos poner como lado A de una cinta, una mala cinta. La cinta del Demirgo al final de cuentas. Cuando llegaron, luego se opusieron. Pero acá ya andan bien felices. Sí, podemos dejarlo, que es que me convenció mucho como lo escribiste. El lado A, sí, definitivamente es. Pasa todo eso del relajo de la cinta, porque él está grabando su mixtape. ¿Quién? Rap Monster. Entonces, lado A. Pianito. ¿Qué? Pianito. ¿Qué es pianito? Me suena a una vida plana. Como... Perdón, es que pásame el diccionario, no sé si viene en Ay, es que es como a una palabra coloquial. La vida no es como crees. O al menos que esta vaya despuesito de la Magic. ¿No? Antes de ya por One Day. Antes de que empiece ese relajo. Ajá. Porque es que aquí ve como ya no trae los lentes. Suga trae la gorra, pero la trae volteada. Ok. Luego sigue No More Dream Japan, pero ahí no hay nada.
Ajá. Dark. Y pues aquí lo tengo. Estos ya ves que no tienen nada. Ajá. Tendría que ser antes de eso o despuésito de este. Déjame ver qué temporada. They're now going to progress to some steps which are Unos que sea antesito, despuésito de este tráiler, por así decirlo. O antesito de ese. No, despuésito. Porque está el teaser y luego entra apego. O antes del tráiler. No, antes del tráiler. Teaser. Antes del tráiler. ¿Cuál tráiler? Así que pasa todas las mañanas. Pun, tun, pun, tun. Si aquí ya saben más o menos qué pedo. O sea, tiene que ser antes. Los tratos de la madre. Es el primer capítulo. Listo, como que digamos eso. ¿Va? Va. ¿Sí o no? Sí. O sea, como Lindsay Lohan, ¿qué había? Concéntrate, ¿qué había en el pizarrón? Detrás de Jimmy, ¿qué había? Concéntrate, bro. De hecho, Distracción, Ya encontraron el camino púrpura. Van a pasar, dijéramos lo que al mundo oculto. Pero el mundo oculto lo encuentran en la tierra. O hay una parte en donde ellos están como que, como si fuera su cielo. Como si ellos estuvieran en un cielo. Como donde solo están ellos. Entonces dijéramos lo que Army está protegida o atrapada o oculta, resguardada, no sé todavía bien si el Demiurgo atrapó a Army y la quitó de su vista o ellos lograron esconderla. No, ellos lograron esconderla, ¿no? Es lo que no sé. Es lo que no sé porque cuando estaban corriendo por sus vidas ahí en el sanatorio, que se iban a ir a trincherar en el cuarto, dijéramos lo que fue como que de un tristras que se echaron a correr. No sé si dio tiempo de guardarlas o no, porque al mismo tiempo cuando cruzan hacia lo de los cuadros, cruzan pero no saben a dónde cruzan, entonces se meten todos juntos al salón ese que era. Por eso, si no saben a dónde cruzan, querían guardarlas, pero no estaban conscientes del lugar en donde las dejaron. Ajá. Okay. Y ahorita a Jungkook ya se le presenta, ya él logra ver el camino en donde están. Ajá. Porque era es como Leonardo DiCaprio en la película que no puede, que le dice ¿cómo se llama esta chava? Ariadne. ¿Cómo le va a enseñar lo de, es que tengo unas dudas del plano? Dijo, no me muestres nada, yo no tengo que saberlo. Para que no lo encontraran. Entonces ahí ellos no tenían que saber en ese momento en dónde estaba Army, porque el Demiurgo
Se los iba a sacar. Siendo, tomando el papel de Namjoon, tomando el papel de Suga, iba a saber en dónde iba a estar Army. Ok. Cuando ya Namjoon termina de conocer al detective Sombra, él como que vuelve a su vida normal. Pasa Navi y entra con unos perritos a una tienda. Entonces luego le llega un mensaje a Namjoon donde dice: hemos resguardado, hemos detenido en un sitio lo que más deseas, lo guardaremos por el momento, algo así. Pero no continué, ya no pude continuar porque el siguiente nivel ya no, me pedía más afinidad. Jimmy contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. Ese es como ya había quedado, ¿te acuerdas? Pero no sé si esto se va a poner, así como que todo corrido, como lo teníamos. Y ya después, o a eso... sí. Era el Según yo, preámbulo. todo esto. Y ya después de todos los teasers, ya está el video, que es 1, 2, y luego ya el video. En ese, la descripción vendría siendo todos ADN, lograron encontrarse y unirse de nuevo, procesar la información y llevar a cabo el propósito por el que fueron creados. Yo hago ese brinquito y me... Según yo, para que queden pegados, se despiden como deidades, se van en idol y se quedan como magistrado. Dijéramos lo que después de que ellos se fueron, fue una era. O fueron años o siglos de una civilización antigua. Porque suponiendo que aquí Pero los estamos entonces tratando... este va abajo del magistrado. El del magistrado va aquí. Abajo, pues se supone que ya pasan a ser personas. Va así. Suponiendo, bajan. Ok. Idols. Bueno, deidades. Bajan. ¿Conviven o dejan? Se dan a conocer como Se dan a deidades. conocer. Se van. Se van. O enseñan y se van. Y luego esa época se acaba. Pero ¿cómo la acabamos? Es que por eso quería yo cerrar. Quería cerrar yo como que con Idol. Pues cierra con Idol. Cerramos Sí. con Idol para que... Pues ya se entiende que... ¿Dónde quedó? Ay, ¿dónde quedó la bolita? Ajá. es Idol. como que un inicio. ok. Bajan, Ujú. se muestran como deidades, Ujú. Les enseñan y se van. les enseñan y se van, magistrado, Ujú. y ya se van, ¿no? Al mundo púrpura. Ok. Al lado La púrpura. tierra queda ahí. La tierra queda así. queda así. Ok. Nomás pones así como un adelanto y luego... Gordi. Chipi, ¿te hablas, mamita? ¿Qué está tu plato? ¿Va a comer? Ay.
están Es que lo malo de este video es que como no está por separado, dijéramos lo que sí te tienes que aventar como que otro recuento. Entonces, que sí bajaremos el de persona. O lo dejamos así, pero déjalo así porque quieras o no, el de personas sí sigue enfatizando lo que ocurrió antes de que fuera como que, bueno, entre el magistrado y todo ese relajo, porque había una civilización. Ujú. Bueno, esta les va a servir para que me Pero es hagan como para- clic de todo lo que Ya se vio. ya se vio. Los mismos sueños, el mismo lugar en donde el lugar no ha cambiado. Ha ambientado de diferente manera el mismo lugar dentro de lo que creemos que era el sanatorio, o sea, el lugar en donde se atrincheraron, que lo van a leer en la teoría, en los primeros, las primeras descripciones de los videos. Es ese mismo lugar. Las presentaciones en vivo tuvieron mucho que ver para desarrollar y para que nosotras mismas fuéramos encontrando detalles que muchas veces los videos no tienen, o canciones que dan tanto para complementar la historia que se complementaba en las presentaciones en vivo con el trabajo ahora sí que de bailarines, de ellos mismos, de las escenografías, todo te decía algo. Entonces, Ya por terminamos lo de los griegos. de ahí ya acabamos con los griegos. Y se retomo otra vez con algo. Entonces, después de eso, van a haber cambios de tiempo, otra vuelta, y otro bucle, y dos lados. Dos lados, y el final fatal. Va a estar medio confuso, pero Pero prometemos tratar de hacerlo centrado, sin tanto Sí, rebondeo. Sin tanto rebondeo. eso es sin ella, ¿verdad? Ah, eso no. Sí, es el normal. Eso sabes que se me imagina en el video de Suba. Sí, sí. Y él te iba a decir una porquería, pero se me olvidó. También en el concierto, creo que ya ves que salió una presentación. Porque esto ya es, yo siento que esto ya es están, dijéramos lo que otra vez en ese puente verde, otra vuelta, o sea, para cruzar ya la línea. Pero todo esto, dijéramos lo que ya no lo cruzan como en aquel entonces, como en la primera parte, sino esto ya es dentro, ya con la tierra ya formada, ya dentro de la tierra, cruzan. De ahí, me acuerdo que habíamos escrito algo en mi blog, que por ahí tengo entre todos mis papeletos de esto. ¿Por qué habíamos dejado? ¿Por qué el Demiurgo se había quedado ahí todo así como de qué? Porque lo dejaron ahí encerrado. Vamos a regresarnos. Hasta el micrófono. Si tú cruzas por ejemplo a una si tú cruzas a otra línea, Si la gallina cruza la calle. se le olvidará que cruzó. Pues ellos van a cruzar. Ellos cruzan. Cruzan hacia el lado púrpura. En el lado púrpura está el Demiurgo, ¿no? Ajá. Va a cruzar con ellos, ¿no?
Bueno, a ver. El de Virgo está y no está en todos lados. No. Espera, te estoy diciendo tontada. Pero cuando cruzan hacia ese mismo lado también aparece el mundo púrpura. Entonces puede que haya un bucle en medio entre el mundo, la realidad ya de la Tierra, el bucle, que es en medio entre el reflejo, Ya ves que y ahí esta... los vuelva a atrapar. Ya ves que esta... Six estaba aquí en medio. ¿Y si se puede meter así? Desde luego que va a poder, no, a Pero menos, va a llegar a un lugar en donde menos- no va a poder cruzar él, ¿no? a lo mejor el cuarto mundo o la cuarta dimensión no la va a poder cruzar. O a lo mejor es en la que está. En una está y en las otras tres no se puede meter. O todo ese centro parte dentro de su mismo bucle, dentro de su misma prisión. Hasta las mismas puertas de BTS. Suponiendo que las puertas están así. Aquí están. Mi mapa aquí. Suponiendo que las mismas puertas, haz de cuenta que de este lado es la tierra. There's a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance. When the road before us falls under our fists, I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything's wrong. My love is gone, but I've been born. I can't break it on my own. When I'm alone, my love is gone. My love is gone, but I've been born. I can't break it on my own. When I'm alone, my love is gone. My love is. Por el video 46. Jimin. Jijijiji. Eso no lo podemos ver. Jimin. Luego Vi llega al cruce del camino y espera que salga Jin. Llega la Alicia que estaba en Jimin y la absorbe. Ajá. Luego suba. Considero que esos están bien, Sí. esos filmes. Luego el de Evan. Dice, cuando el demiurgo cree haber recolectado todos los tótems, ¿sí? Las llaves de sus puertas, les muestra la salida. Al terminarse el tiempo del portal, regresan al segundo nivel. El subconsciente de Jungkook los mata y el efecto del veneno termina. Y luego BTS y Universe Story. Entonces ahí prácticamente
A ver, ¿va a ser ahí? ¿Qué? Sí, va a ser ahí, ¿verdad? Sí, después de este. Después de este tiene que ir lo del No, Today. Not Today y Love Yourself es juntos. Entonces, ¿lo vemos o quieres leer? Sí, lo vemos, pero hay que sacar todo lo que tú creas, como pueda ir lo de Jungkook, todo eso, todas las ideas y tal, todo lo que se te ocurra, frases, palabras que quieras mencionar, todo escríbelo, no te hablo, no me hablas y ya, y para que termine y ya juntamos las ideas. De lo único que tengo es o el accidente de él donde muere, el gatito le da una de sus vidas, pero a cambio le pide su arcontado y él queda siendo humano, a partir de ahí los espera como humano. Son como que las cosas que ya escribí. Dice, estando en el bucle temporal, Save Me, lo de, bueno, todo esto, de Run. Dice, si el plan no marchara como debía, pasaría una infinidad de consecuencias o sucesos. Ellos debían dejar que el accidente... Dice, mientras un sinfín de posibilidades... Manches, no se lo leí. La otra no sabe escribir. Mientras un sinfín de posibilidades ocurren, intenta salvarlos más, cambian sus destinos, pero solo había uno que aceptar y era la muerte de Jungkook. ¡No! Ay. Wow. Ladies and gentlemen, I got a medicine. Nada más. Ujú. Sí. Entonces cierro esto, cierro esto y actualizo, ¿ok? Me mato on. That's my ego. That's my ego. Ok. ¿Sí? O... Mira, hasta ahorita, pese a que está el de los 60 ahí incrustado, no lo veo fuera de sitio. No lo veo que se pierda tampoco tanto la secuencia. ¿Por qué? Porque, insisto, lo considero más video que en vivo. Como que se conservó ese tiempo, ese tiempo como que estuvieron. Porque lo que estaba yo me acordé del el gobernante maya que viene de las estrellas. O sea, cómo llegó, estuvo un rato y ya después no sé qué pasó. Pero dijéramos lo que se pasa un tiempo. O sea, es como que ese y el de Ego van juntos para que precisamente no se pierda la importancia de que esa es la Magic. Que en el mismo juego, posteriormente, es donde los vamos a encontrar, que es como lo que dices. Entonces esa tienda no va a ser creada hasta que ARMY la cree. Por ahí va a andar. Pensé que dije por Bandai. Por ahí va a andar. Por ahí va a andar. no va a aguantar. No, por Bandai. Ay, es que tenemos un problema con las pronunciaciones de los nombres.
Sí sabemos que no se pronuncian así, pero uno así les dice. Está en el cotorreo. Y luego, no puede uno estar aquí diciendo Paul Van Dyke porque mi papá siempre nos dice, no, habla bien. Siempre nos hacemos burla. Entonces dice uno, como lo lee, lo dice uno. Entonces eso es un error, pero por eso, no por otra cosa. Ay. Bueno, ¿estás de acuerdo que aquí ya están, ya Ya cruzaron? vemos discrepancias, sí. Aquí ya cruzaron. Sí. ¿Sí? ¿Subimos así? No, ¿qué te parece si lo bajamos un poquito? Porque aquí ya marcaría el cruce. ¿Ya entrenaron? Ahora van a... ¡Ah, no! Por eso No. Sí está bien, perdón. Es que tenemos muchos ahí van cruzando. Ya pusieron una patita. Ya terminaron de poner las dos. Por eso te digo. Sí. Tengo muchos cruces aquí. Tengo muchos, Sí. ya cruzamos. Entonces, ¿qué hacemos con lo de los 70s? ¿Va ahí? ¿El de las qué? El de los 70s, el remix. ¿Que ya nos trepamos? Pues sí. Es lo que no sé. Es que si no... practican... No, porque aquí están practicando como que los pasos de... Ay, ¿qué? ¿No? Ujú. ¿Debe estar lo mismo que yo? Ujú. Todo está bien sin los 60s y los 70s. Me gustaría usarlos, pero... Es que estos dos van ¿en qué tiempo? ¿Dónde está acá? Se supone que van Ajá. a los 60, 70. Entonces esos... Vamos a procurar ponerle una descripción o si no dejar en el video como que la razón o el motivo del porqué de los 60 y 70. Y es que lo que más procuramos es que quede fluido, que quede sin tanto, ahí van. Que sí, ahí van. Ahí van, Pero muchas veces uno lo que quiere es tener videos en los cuales pueda uno, no dejar fuera el material de todos los videos. Y dos, que todos los videos tengan su descripción lo más apegada a lo que nosotras creemos ver. Entonces, eso de los 60s y 70s, yo y EU en general pensamos que es ese tiempo transitorio después de los griegos. Hubo mucho material, muy buen material. Entonces, eso esperamos encontrar una descripción más de corrido y que se entienda que es esa época, ¿no? Uh-huh. Porque sí, razonarlo y explicarlo así como que hablado no cuesta tanto trabajo, pero escribirlo sí te altera ciertos acontecimientos que quieres narrar más en los videos en los que realmente pasa y no adelantarlo desde ahí. Jungkook y Jin toman sus posiciones. Los trebejos de la Magic aparecen. Todos resguardan a Vi y comienza la partida. ¿Cómo empiezas un jaque? Tú primero. No, tú primero.
¿Cómo empezó? No, esto es de Fire, ¿no? Ajá. Estamos en Big Brother. Dicho eso, ¿cómo quieres empezar? Vas a ver eso. ¿Ya has leído eso? Ah, Bueno, ya ¿sí te leí. convenció o no? Sí. Sí me convence, nada más que está uno de quisquilloso. Deja nada más lo pongo en un solo sitio porque... No, ya ahorita paso en el link. Entonces, ¿leído? El de mi... Mira que no ves tanto TV Azteca y que me da estás risa. haciendo unas Lo que me da retas. risa, lo que me da risa es que luego cuando me aviento mis chistes no te ríes y me quedo de a loca. Es que yo creo que ahí ya llega el demiurgo sabiendo que Vi ya es solo una persona, ya no Ah. está dividido. Ah, ok. Entonces ya llega como que ya se juntaron, ya Vi solo es uno, ¿sí me Ah. entiendes? Y que lo más seguro es que ya vayan por él, o sea, hayan regresado el tiempo para sacarlo. El demiurgo se da cuenta de que han regresado el tiempo y que Vi bueno, ese en el teaser, ¿verdad? Ah, no. Bueno, sí. Pasaron en el teaser y este ya que quede liberado. Ajá. I gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. I keep getting in my way. My stubborn pride will dig my grave. Leaving behind with every step I take. Yeah, cycle down, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. I just wanna feel. ¿Qué referencias ocupamos? Referencias que nos sirvieron a lo largo de la teoría fue la película del origen de Christopher Nolan. Yo creo que esa película hizo que nos volara la mente mucho tiempo. Mi papá nos ayudó mucho a a encontrar un origen. Un origen ¿sabes qué? No, ellos aquí están interpretando que son arcontes. Entonces yo dije, ¿pero qué es eso? Entonces yo no conocía la palabra ni el significado antes de que mi papá la mencionara. Entonces, buscando, encontramos el video de Laura Quijano. Ese video es otra de las referencias más importantes de nuestra teoría. Todo el
tiempo tú la visualizas como, sí, ella es Army aquí, ella nos representa a nosotras aquí. Pero en el teaser, dije, esas caras que ella hace ahí, no me coinciden con lo que digo, no, pues sí, aquí todo es color de rosa. ¿Me entiendes? Entonces dije, aquí ella está interpretando dos personajes diferentes. Vi. Jimin. ¿Por qué vi? Nos costó, bueno, considero que sí costó trabajo saber quién era, o sea, qué estaba haciendo, ¿sí me entiendes? ¿Para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? No. Sí. Pero es que no teníamos el contexto completo de Vi. Entonces todo lo que pasa con Vi es como que una revoltura de emociones porque no te lo esperas. BCRs, los solos, sus caritas, porque aquí está como que de cierta forma, acá lo percibes de otra, o sea, percibes a Vi de mil maneras. Pero Jimin, para mí Jimin fue un personaje difícil porque no sabía yo igual qué onda con Jimin. O sea, como que... Pues considero que con Jimin fue el... ¿Cómo explicar? Encontrar las palabras para explicar lo que él estaba haciendo. Más bien. Sí. Pero el que se llevó para mi punto de vista el quién es que está haciendo era Vi. Sí, tienes razón. Entonces, ambos dos. Y sobre todo que los personajes que te coincidieran en el pasar del tiempo y en el pasar de las historias, que darle un personaje que cuadrara, que tuviera, que conservara su personaje anterior. Porque vas viendo las características del personaje que le decidiste dar a esa persona posteriormente en otros videos. Todos los videos se checaron desde el principio, todos estaban enlazados. Agregar las cosas de los juegos en conciertos, los videos, todo está dentro de la historia que ellos nos están contando. Y de hecho en el último video, en el de Feel Out, no dijimos mucho y le digo a mi hermano, es que ¿sabes qué? Le digo, todo ya lo dijimos y si decimos algo ahorita es como que echarles a perder la narración de los videos o de la secuencia que les queremos enseñar. Entonces, ese video se explica por sí solo. Ajá. O sea, ya uno que lee la teoría, sí. Los videos se cuentan por sí solos. O sea, hay un video de Rap Monster. Sí. Es mi favorito. Sí. La verdad es mi favorito y se cuenta por sí solo. En algunos ocurren las cosas simultáneamente y decidimos, dijéramos lo que soltar toda la historia de lleno en el video previo al más largo para que no se olviden o para que tú percibas, uno mismo perciba los detalles de corrido y no se queden fuera detalles. Para mí uno de los detalles más bonitos fue el de Love Yourself, sí. El de Love Yourself. Creo que sí. Highlight Reels, creo es. En ese hay un detalle, pero con el diálogo de, creo que se llama Yuna, que es una de las integrantes de ITZY. Es un detalle muy del final, de los últimos que llegamos a ver. ¿Sabes qué? Esto hay que arreglarlo porque significa tal cosa o es tal cosa, o podemos meter aquí, o nosotras mismas le dimos ese significado. Hay algunos videos que sí están pues sí están muy para que concientices ciertas cosas. BTS nos inspira a ser siempre mejores personas, con las acciones que uno tiene día a día, que no pases por las situaciones que ellos pasan en los videos.
Exacto. Entonces, Todo ese concepto que tienen por hacerte, que te haga clic, hacer conciencia de tus actos, es algo que me gustó mucho de todo el contenido de BTS. Sí, otra cosa, en el juego para las personas que tengan el juego de BTS One, lean las letras chiquitas y, o sea, yo les recomiendo, obviamente si ya tienen su nivel bien avanzado, pues, y si no se percataron de ese detalle, pues ni modo, ¿no? De descargarlo otra vez Porque o sí. tener otra cuenta, pero sí, desde que descargas el juego tienes que leer automáticamente todo. Entonces, es algo, es un detalle Son detalles que ya no se repiten. que ya no te lo repiten y ese fue el motivo por el que también dijimos, no sabes qué, El juego. el juego nos ayudó a enlazar A recomponer, porque el juego al final de cuentas va tan enlazado en tiempo y forma con la historia de los videos que te resuelve todo. Es como que si no me entiendes de este lado, me entiendes por este, seguro sí. Bueno, eso es lo que nosotras razonamos y mucho de o eso por lo menos, bueno, sí, en la teoría que nosotros escribimos todo está enlazado y todo nos concuerda. Ajá, todo nos checa. Todo está de acuerdo acá. Entonces, bueno, esperemos les guste este video, que sí es bastante larguito porque pues es explicar detalles que en la teoría, en la teoría pues ¿por qué dijimos eso? ¿Por qué dijimos eso? ¿Por qué en algunos videos no pusimos descripciones? Entonces, datos curiosos, por decirlo así, de videos que nos gustaron, y entre otras cosas. Pero, esperamos puedan visitar nuestro blog, el enlace se los vamos a dejar en la descripción. para que puedan checarla y darnos su opinión aquí en los comentarios.